Con la venia de la presidencia, Adelante, compañeras diputado. y compañeros diputados. El día de hoy conmemoramos la proclamación del Plan de Ayala, un documento clave para entender la reivindicación de los campesinos que participaron en la revolución y para comprender el zapatismo y su influencia en la historia del México contemporáneo. El Plan de Ayala definió la identidad e ideología que inspiraron la acción de los campesinos del sur de nuestro país durante los siguientes años a su proclamación en noviembre de 1911. Como texto fundador del zapatismo, dice el historiador Felipe Ávila, el Plan de Ayala constituye un documento acabado, original, que representa la culminación ideológica y política que había sido la experiencia del general Emiliano Zapata y sus seguidores antes del inicio de la revolución y durante los comienzos de la misma. Los antecedentes del Plan de Ayala nos remontan a 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana con la consigna de acabar la dictadura de Porfirio Díaz, siendo Francisco Madero el primer líder de este movimiento, el cual tuvo el respaldo de caudillos como Zapata, Villa, Orozco, cansados de injusticias que prevalecían en el país para la gran mayoría de las y los mexicanos. No obstante, el movimiento iniciado el 20 de noviembre de 1910 llevó a Francisco y Madero a la presidencia de la República. La timidez de sus primeras reformas decepcionó a quienes lo apoyaron para lograr el derrocamiento de Porfirio Díaz, pues no veían en ellas el alcance suficiente para atender la reivindicación y transformar la realidad que se vivió durante el porfiriato. El origen del Plan de Ayala, que se encuentra entonces en las fallidas negociaciones entre Madero y Zapata, las cuales tuvieron lugar entre julio y agosto de 1911, cuando los zapatistas pusieron como condición que se cumplieran las promesas de recuperación y reparto de tierras ofrecidas a los del Plan de San Luis maderista, así como la elección de autoridades locales realmente comprometidas con la revolución. A fines de agosto de 1911 se suspendieron las negociaciones entre Madero y Zapata, quien, frente a la hostilidad de las tropas federales, acompañó de un pequeño contingente. Tuvo que huir y refugiarse en la frontera entre los estados de Morelos y Puebla. Madero asumió la presidencia del país el 6 de noviembre de 1911. Para entonces, los zapatistas tenían claro que el gobierno no cambiaría su postura hacia ellos y les exigiría una rendición incondicional. Motivado por la situación que enfrentaba Zapata, encomendó a Autilio Montaño, maestro rural, que para entonces era uno de sus principales colaboradores, la redacción de un documento donde expusiera con claridad sus objetivos y postulados de su lucha y que sirviera de bandera para el movimiento de los campesinos del sur de nuestro país. Así nació el Plan de Ayala, también conocido como un plan libertador de los hijos del estado de Morelos, el cual exigía la restitución de terrenos, montes y aguas a los campesinos que habían sido despojados de la propiedad de los mismos a través de la ley del Lerdo, que terminó indirectamente por favorecer a caciques, hacendados y terratenientes en todo el país. El Plan de Ayala representó una manifestación a favor de la justicia y la libertad por parte del campesinado mexicano. Se trata de un documento vanguardista para su época, el cual debemos no solo evocar, sino valorar en su justa dimensión en el marco de la reflexión obligada sobre el pasado, presente y futuro de las comunidades rurales en nuestro país. A pesar de los avances alcanzados por la sociedad mexicana, siguen siendo víctimas de la pobreza y la desigualdad y la inequidad. En este sentido, el Plan de Ayala dio a la revolución una dimensión social, más allá del alcance político electoral que tuvo la proclamada con la cual inició el movimiento, es decir, el Plan de San Luis. Por eso es un Plan de Ayala. Es un documento más importante del siglo XX en México, pues se convirtió en el símbolo de la lucha por la dignidad campesina, no solo durante el movimiento revolucionario, sino también tiempo después de la creación de instituciones y de leyes enfocadas en el reparto agrario
e inspiradas inadudiblemente por el espíritu del zapatismo, el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Las leyes agrarias y los tribunales especializados en materia son ejemplo del legado del Plan de Ayala tras el fin de la Revolución Mexicana. A 110 años de la proclamación del Plan de Ayala, resulta imperdonable que haya campesinos en México que sigan reivindicando por las mismas causas que le dieron origen a este documento. Por ello, nuestra obligación es trabajar desde nuestra trinchera para transformar positivamente la injusta que hoy enfrentan muchas y muchas hermanas del campo mexicano. Es cuanto, presidente.